Estamos en la provincia china de Guizhou, situado en la región interior suroccidental. Según el censo de 2020, en Guizhou viven más de 38 millones de personas, la que lo convierte en la 18ª unidad administrativa más poblada de China. La población de la provincia es aproximadamente igual a la de Uzbekistán o Malasia, y esos 38 millones de habitantes se reparten en una superficie de 176.200 kilómetros cuadrados. Es comparable al tamaño de Uruguay o Camboya, y además en la provincia cabrían casi 6.000 habitantes de Bélgica y 4.000 de Estonia. Sin embargo, el terreno escarpado es difícil para trabajar y vivir. Las montañas y colinas ocupan más del 90% de la superficie de Guizhou. Por eso, a lo largo de siglos de agricultura y construcción, la gente ha creado miles de terrazas en las laderas. Literalmente tuvieron que hacerlo porque Guizhou es la única provincia del país que no tiene llanuras en absoluto. Es un lugar donde si quieres llegar a algún sitio sin pasarte horas subiendo y bajando, tienes que usar puentes. Para resolver este problema, China ha construido un número irreal de puentes, unos 30.000 entre 1,26 millones de colinas, si he traducido todo correctamente del chino. No es de extrañar que casi la mitad de los 100 mejores puentes del mundo estén ahora en Guizhou. Pero parece que este año China se prepara para superarse a sí misma. La provincia tendrá una estructura que eclipsará a todas las demás del mundo y, por supuesto, batirá otro récord. ¿De qué estamos hablando? Te lo cuento en un momento, pero antes de todo, un cafecito. Un discreto recordatorio para hacer algo debajo del vídeo y gracias por comprender mi deseo de permanecer irreconocible. Hoy en día las montañas y colinas de Guizhou están conectadas por muchos puentes, pero aunque la gente lleva viviendo aquí desde alrededor del año 200 a.C., no siempre fue así. En su lugar, los residentes tenían que utilizar tirolinas. En el condado de Weining, 23 tirolinas que cruzaban el río Niulan, el río Heinjiang y el río de las Perlas se mantuvieron al menos hasta 2017. Así, cerca del municipio de Haila, el cañón del río Nulan es el más traicionero. El río es el más rápido y turbulento. Aquí, a menos de 30 kilómetros, donde se ubicaron 8 tirolinas. Los lugareños confiaron en ellas durante 10 años para desplazarse cómodamente, y las tirolinas realmente facilitaron mucho la vida de la gente. Los pueblos permanecieron desconectadas por carreteras durante mucho tiempo debido a la gran cantidad de acantilados escarpados y precipicios intimidantes. Cruzar el cañón de un río con una tirolina tampoco parece algo seguro, pero es algo cotidiano para los lugareños. No les espantan 10 metros de vacío y un río embravecido debajo de ellos. Y todo el mundo, desde escolares a ancianos, utilizaba estas tirolinas, y en algunos lugares todavía lo hacen. Poder cruzar el río de esta forma es una habilidad vital para los lugareños. Las cuerdas solían ser de bambú y había que cambiarlas cada año, pero por suerte, el progreso ha llegado hasta aquí. Ahora son de acero, más resistentes y quizá más seguras, al menos comparadas con las de bambú. Ya en 2017, una sola tirolina era visitada por unas 5 personas en un día. Y los accidentes, bueno, han ocurrido, aunque en contadas ocasiones, unos 3 en 20 años. Pero, naturalmente, ninguno de ellos acabó en nada bueno. Si una persona cae al río desde la tirolina, no siempre es posible siquiera encontrar el cuerpo. Pero por muy exigente y peligroso que sea físicamente, la gente sigue cruzando el río de esta manera, simplemente porque no tienen otra opción. La buena noticia es que después de todo, las tirolinas se están convirtiendo en cosa del pasado. En los últimos años, los puentes se han construido de forma activa en el distrito, lo que hace las tirolinas completamente innecesarias. Por ejemplo, cuando en 2016 se construyó un moderno puente de carretera sobre el río Niulan que conecta las dos provincias de Yunnan y Guizhou, se demolió la anterior pista de tirolinas que había aquí. Los ingenieros predicen que en los próximos años, la tirolina como medio de transporte será sustituida gradualmente por puentes y pasará simplemente a formar parte de la historia. Las personas que ya han podido apreciar los puentes en comparación con las tirolinas admiten que la vida y los viajes les han resultado mucho más fáciles, y muchas personas utilizaban las tirolinas para transportar productos para vender, por lo que ni siquiera cruzaban el río con las manos vacías. Antes de que se construyeran los puentes, más de 20.000 hogares, unos 100.000 habitantes de las zonas montañosas, estuvieron literalmente aislados del mundo exterior durante siglos. Las tirolinas no cuentan porque no son comparables a las carreteras normales completas. Ahora mucha gente que vive en lo más profundo de las montañas ha comprado motos, carros de 3 ruedas o coches y se ha vuelto mucho más móvil. Los puentes también han demostrado ser un atajo hacia mejores condiciones de vida
para los agricultores locales, ya que ahora los residentes pueden vender productos como batatas y ginseng al otro lado del río. Pero no es que sea una sorpresa, porque precisamente la mejora del transporte ha sido una de las principales estrategias de Guizhou para aliviar la pobreza. En la última década ha habido muchos proyectos gigantescos de infraestructuras que han cambiado la faz de la provincia. Y sí, los índices de la pobreza han disminuido. De ser la región con la mayor pobreza y el mayor número de pobres de China, Guizhou se ha transformado en una región donde todos los condados han salido de la pobreza y la pobreza extrema se ha erradicado por completo. La provincia, antaño aislada, se ha convertido en una puerta de entrada al suroeste de China, aumentando el flujo de personas, turistas e inversiones, lo que a su vez no ha hecho sino favorecer el crecimiento económico. Un total de 251 puentes se construyeron en Guizhou entre 2000 y 2023, como parte de la creación de una red de carreteras entre las montañas. Y esto... sí, es una cantidad irreal, sobre todo en tan poco tiempo. Y sin embargo, algunos lugares siguen siendo de difícil acceso. Por ejemplo, se tardaría 70 minutos en cruzar este cañón. Sin embargo, ahora mismo China está construyendo un cruce que reducirá ese tiempo a 1 minuto. Y el mundo nunca ha visto nada igual. Lo digo en serio. Aunque la provincia ha ganado toda una colección de puentes en las últimas décadas, incluso para Guizhou, el puente sobre el desfiladero de Huangjiang y el río Beipanjiang que lo atraviesa es algo de otra liga. El Gran Cañón de Huaijiang es el más largo de China. Tiene unos 80 kilómetros de longitud. Es una zona llena de altas montañas y escarpados acantilados, así como profundos valles fluviales con una diferencia de altura relativa de casi 1000 metros. En general, el cañón de Huangjiang se conoce en China como la grieta en la tierra, y se dice que su esplendor es comparable al del Gran Cañón de Estados Unidos. Y sobre este desfiladero, y lo llaman a la vez desfiladero y cañón, hay un puente en construcción. Las obras aún están en curso, pero ya se sabe que el puente tendrá 2.893,6 metros de longitud, con un paso principal de 1.420 metros y una altura de tablero de 625 metros sobre la superficie del agua. Cuando esté terminado, se espera que sea el puente más alto del mundo, y también el de mayor paso en terreno montañoso. Este puente superará al actual poseedor del récord, el puente Dutch, que cruza el mismo río 200 kilómetros río arriba. Sinceramente, el Dutch parece dibujado por una red neuronal, aunque sea una estructura real. ¿Te imaginas cómo será el nuevo puente? Su construcción comenzó ya en 2021, aunque hay fuentes que dicen que en 2022. No es tan importante, la verdad. Nos interesan los detalles de su creación, y aquí, a pesar del secretismo chino, algo se sabe. Así, la última torre principal del puente se completó el 24 de octubre de 2023. Los cables principales se instalaron finalmente el 9 de abril de 2024, y el coste total del proyecto del puente se estimó en 2.000 millones de yuanes. Esto es aproximadamente 280 millones de dólares estadounidenses. En el momento de grabar este vídeo, según la última actualización, ya se han instalado 93 tramos de puente. Son 93 en total, por lo que prácticamente se ha llegado a la meta. Toda la estructura del puente está formada por tramos de cerchas que pesan más de 21.000 toneladas en total. Una cercha es una estructura rígida formada por barras rectas. Hoy en día, las cerchas se utilizan mucho en la construcción, sobre todo para hacer grandes pasos. De este modo, se pueden reducir los costes de material y la estructura puede ser más ligera, pero a la vez resistente. En resumen, todo lo que se necesita para un puente gigante. Pero ahora que han terminado con las cerchas, les queda el trabajo básico de enrollar y pintar los cables, así como instalar las vigas de acero y las estructuras auxiliares del tablero del puente. Y no creas que después de la cantidad de puentes que se han construido en esta provincia, todo esto ha resultado ser una tarea sencilla. Desde que empezaron las obras en enero de 2022, el equipo de construcción se ha enfrentado a muchos retos, como lidiar con el terreno y el clima variable. Hay que tener en cuenta que el puente atraviesa el río Beipan, donde las montañas son altas y los valles profundos. Y no hay condiciones para el transporte vertical. Por eso, era casi irreal levantar todos los fragmentos del puente hasta el nivel adecuado. La obra se equipó con el mayor sistema de elevación del mundo con función de supervisión inteligente, y solo así se pudieron resolver todos los problemas técnicos. Y ahora imagínate, estás trabajando a una altura tan colosal. Naturalmente, hay un viento infernal. La velocidad máxima registrada fue de 12, lo que equivale a la velocidad de un tren de alta velocidad. Está claro que con semejante tiempo es improbable que los constructores suban a la altura, pero incluso con menos viento es un reto que no todo el mundo puede manejar. Y aún hay más. China está situada entre el cinturón sísmico euroasiático y la zona sísmica del Pacífico.
La mayoría de las zonas están clasificadas como propensas a los terrenos. Por ello, China siempre ha concedido gran importancia al diseño de sus puentes de gran altura para hacerlos resistentes a los temblores de tierra, pero trabajando a una altura enorme y aún con el riesgo de terremotos. No podría hacerlo. Sin embargo, los constructores chinos ya han colocado varios puentes enormes en este lugar, y todos ellos batieron récords en su época. Por ejemplo, el puente sobre el río Beipanjiang, en la autopista Guanjing, es un puente colgante de 366 metros de altura. En 2003, tras su inauguración, fue el puente más alto del mundo, título que conservó hasta 2005. También fue el primer puente colgante en cruzar el umbral de los 300 metros de altura. Este puente es el segundo de los 3 que cruza el río Beipanjiang y que han sido clasificados entre los 10 puentes más altos del mundo. Hoy, sin embargo, ya ha descendido al número 11. Otro puente, el de Liu Guanghe, tiene 305 metros de altura. De 2001 a 2003, ostentó el récord del puente más alto del mundo, y luego estuvo entre los 20 primeros durante mucho tiempo. Pero aquí, hace poco, fue desplazado. Hoy ocupa el puesto 22, también bastante impresionante. Bueno, ya he mencionado el puente más alto del mundo. También está en China, y también en la provincia de Guizhou, y se llama Dush. La calzada está a más de 565 metros sobre el fondo del desfiladero. Dush forma parte de una autopista, lo que la convierte en una de las más altas del mundo. Y es oficial. En 2018, el récord fue confirmado por el libro Guinness de los récords. Pero, ¿cómo se puede crear algo así? Pues hay algo de tecnología. Nuestro puente chino se considera un puente colgante, lo que significa que la estructura principal de soporte está hecha de elementos flexibles que trabajan en tensión, y la calzada está suspendida. Y aunque la calzada tiene un peso enorme, los soportes aguantan de alguna manera. Todo es cuestión de física. Las principales tensiones en un puente colgante son las tensiones de tracción en los cables principales y las tensiones de compresión en los apoyos. Las tensiones en el propio vano son bastante pequeñas. Al mismo tiempo, casi todas las fuerzas en los apoyos son verticalmente descendentes y estabilizadas por los cables, y por ello, los propios apoyos pueden ser muy delgados. Bueno, en relación con el tamaño de la estructura. Cada parte del puente desempeña un papel importante. Sin un fuerte refuerzo, el peso de los cables tirará de las torres hacia adentro, haciendo que se derrumben sobre el puente. Las torres son necesarias para transferir el peso a través de los cables y hacia el suelo. Los cables y los pliegues deben poder soportar toda la carga de la red. De lo contrario, uno de ellos podría romperse y el puente se desplomaría sobre el agua o el valle inferior. En general, o un equilibrio perfecto o ningún puente. Los puentes colgantes se construyen por razones económicas. No hay que levantar muchos soportes, lo que significa que se necesita menos material. Es más barato, más rápido, y los puentes pueden instalarse incluso en los lugares más locos. Otra gran ventaja es que un puente de este tipo puede salvar fácilmente grandes distancias sin cambiar los fundamentos físicos de su funcionamiento. El puente seguirá funcionando, independientemente de su longitud. 20 metros, 200 metros o 2 kilómetros. En cuanto a la construcción de puentes colgantes, la mayoría de las veces comienza con anclajes en ambos extremos. Por ejemplo, en el caso del puente Golden Gate, y también es un puente colgante, se hundieron en el suelo bloques gigantes de hormigón de 60.000 toneladas cada uno para que sirvieran de anclajes a los futuros cables del puente. Después de los anclajes vienen las torres, construidas casi siempre de acero o de hormigón armado. Ambos materiales se utilizaron regularmente para muchos de los puentes colgantes más famosos del mundo. En cuanto a los cables, rara vez son alambres individuales que abarcan toda la longitud del puente. En su lugar, miles de cables se trenzan entre sí para crear el producto final. Un ejemplo de ello son las 27.000 piezas individuales que se trenzaron para formar los cables del Golden Gate. También, específicamente, China es conocida por utilizar drones en la construcción de puentes. En concreto, se utilizaron drones para tender el primer cable entre las dos torres de soporte de este puente en el suroeste del país. Los expertos chinos afirman que este método es 100 veces más eficaz y un 80% más barato que el tendido de cables con un barco, un helicóptero o minicohetes. Un momento, ¿qué cohetes? Sí, así es, cohetes. Los constructores chinos los utilizan cuando construyen puentes, como durante la construcción del puente sobre el río Sidu. Las primeras partes de sus cables de suspensión, conocidos como cables piloto, se lanzaron a través del abismo del valle del río Sidu utilizando un par de cohetes. Todo ello porque durante la construcción hubo que hacer frente a muchas dificultades.
Era técnicamente difícil y bastante caro colocar las plataformas de trabajo en las paredes del valle, así que se desarrolló un método innovador para transportar el cable utilizando un cohete militar. 2 cohetes transportaron con éxito 2 cuerdas de 1300 metros hechas de chinlón, un hilo muy elástico, a través del cañón una distancia aproximada de 1100 metros. El margen de error en cualquier dirección era de más o menos 40 metros, y los cables aterrizaban a unos 10 o 15 metros del lugar previsto. Pero lo mejor era que todo el proceso se realizaba en muy poco tiempo, en unos 10 segundos. El ahorro de costes era considerable. Que yo sepa, fue la primera vez que se utilizó un cohete para lanzar un cable de puente suspendido. Existe, por cierto, un método alternativo. Los primeros cables, más ligeros, se utilizan como guías sobre las que luego se tensan los más pesados. Vale, todo está más o menos claro con los cables, pero ¿qué pasa con las otras partes del puente? Hay una forma tradicional cuando las vigas se instalan una tras otra. Pero en la construcción de puentes chinos, en particular el Dutch, las cosas son muy distintas. Los constructores utilizan secciones prefabricadas y las grapan. No es posible levantarlas desde abajo cuando hay más de 600 metros de vacío debajo, así que las secciones se mueven horizontalmente utilizando elevadores especiales. Desde las torres se dirigen al lugar donde se van a instalar. Los expertos chinos afirman que se trata de un método bastante novedoso para construir este tipo de puentes, y que ha demostrado ser especialmente bueno en terrenos montañosos. En cuanto a nuestro puente, por el que empezamos este vídeo, el director del proyecto dijo que la construcción de la torre principal era la tarea más difícil. Los pedestales y anclajes de la torre principal del puente son estructuras de hormigón a gran escala propensas a agrietarse por efecto de la temperatura tras la colada. Para evitarlo, el proyecto utiliza un sistema inteligente de control de la temperatura desarrollado de forma independiente. Además, se han desarrollado una serie de nuevas tecnologías, como la alimentación de hormigón de ultra alta capacidad, grúas inteligentes de cable de alta resistencia y similares. También se han realizado estudios independientes sobre la resistencia al viento de vanos ultragrandes y estudios sobre el viento en cañones de montaña. Y en general, todo es muy bien investigado. Se utiliza la ciencia al máximo. Y probablemente merezca la pena decir aquí que China no está construyendo simplemente otro puente, está destinado a ser un punto de referencia. Con solo una pequeña carretera que serpentea por las montañas, el lugar tiene una belleza natural intacta que es impresionante. Así que, además del objetivo de construir un puente, los ingenieros quieren convertirlo en una atracción turística. Está previsto instalar un ascensor de cristal que subirá hasta lo más alto de la torre sur del puente. Allí, los clientes podrán visitar el café y el bar Stargazing, situados a más de 182 metros por encima de la calzada. La segunda aventura comenzará en el nivel inferior, justo debajo de la carretera, donde el ascensor dejará a los visitantes dentro de la censa del puente. Allí planean colocar un pasadizo de 800 metros de largo a través de varias salas con suelo de cristal, y los turistas podrán flotar a 224 y 404 metros de altura sobre el suelo. La tercera y última ubicación espera a los huéspedes en la última plataforma, donde el camino alcanzará una altura máxima de 600 metros sobre el río. Aquí los más valientes podrán realizar el salto de puenting más alto del mundo. Para los que no sean tan intrépidos, en la última plataforma habrá más panel de cristal, así como otra cafetería donde se podrá comer y disfrutar de las vistas del cañón fluvial más profundo de Guizhou. También se va a construir cerca del puente un enorme edificio al estilo del centro turístico de Zaha Hadid. Allí se explicará a los turistas la construcción del puente colgante, así como la historia antigua del cañón y sus habitantes. Y para los que quieran ver y aprender más, se instalarán bungalows privados con vistas al puente, que darán a los turistas la oportunidad y el tiempo de explorar el cañón a un ritmo más pausado, porque sin duda hay más cosas que ver ahí abajo. La noticia más importante de los últimos días es que me he despertado con la sensación de haber dormido al 100% por primera vez en mucho tiempo. A mí eso me pasa pocas veces, pero la sensación es súper buena. Otro megapuente. Como ya te habrás dado cuenta, China es un país de megaproyectos. Está lleno de infraestructuras gigantescas que baten récords, pero incluso entre la enorme cantidad de proyectos de este tipo, se puede encontrar algo que destaque mucho. Allí está, por ejemplo, el puente Shenzhen-Zhongshan, de 6.700 millones de dólares. Tiene 24 kilómetros de largo y 8 carriles de ancho, además de incluir islas artificiales y un túnel submarino. ¿Te parece genial? Pues claro, porque este puente batió un récord. Durante su construcción, los constructores colocaron más de 22.600 metros cuadrados de asfalto en un solo día, lo que equivale a más de 50 canchas de baloncesto. Shenzhen-Zhongshan se abrió al tráfico en 2024, tras 8 años de construcción, y es la pieza central del plan maestro chino para la gran área de la bahía. Es una de las zonas urbanas más grandes y pobladas del mundo, así como un centro económico y tecnológico que rivaliza con San Francisco, Nueva York o Tokio.
Sin duda necesitaba un puente empinado. Sobre todo porque en la gran área de la bahía viven 68 millones de personas, ocupa unos 56.000 kilómetros cuadrados e incluye 11 ciudades, entre ellas Hong Kong, Macao, Zhongshan y Shenzhen. Y también es sede de decenas de empresas multimillonarias, como el fabricante de drones G y la empresa de redes sociales Tencent, que han contribuido a que la gran área de la bahía reciba el sobrenombre de el Silicon Valley chino. ¿Te das cuenta de la cantidad de cosas que se concentran allí y de la importancia del nuevo puente para la infraestructura? Nuevo récord. Y aquí tenemos otra construcción notable de China, el puente Fengyi. ¿Qué cosas interesantes se pueden decir de él? Se trata de un puente atirando de 526 metros de largo y 57 metros de ancho que proporciona un enlace de transporte vital para la región de Xi'an. Sus 3 torres, estructuralmente eficientes, alcanzan una altura de 95 metros, y su teleférico en forma de abanico armoniza con el entorno natural. El puente también ofrece un vibrante espacio público con carriles peatonales y para bicicletas integrados a ambos lados, que también sirven como miradores panorámicos. Pero esos son solo detalles. ¿Cuál es su verdadera singularidad? Pues justo esos detalles. Es el puente de 3 torres más ancho del mundo. Otro récord chino. Nada nuevo. Incluso diría que este puente simboliza la cultura de Xi'an. El diseño de 3 torres refleja los icónicos pisos montañosos que rodean la ciudad, mientras que el diseño del cable rinde homenaje a la industria local de la seda. En resumen, el diseño del puente Fengyi sirve como una especie de museo que se visita para conocer mejor el patrimonio de Xi'an. Cruce peligroso. Hoy he hablado de lo difícil que es construir puentes en China. Todas esas montañas, la enorme altura, pero resulta que incluso los puentes pueden ser peligrosos de cruzar. Según los socorristas y la cadena estatal CCTV, una persona ha muerto después de que más de 200 vehículos chocaran en un puente de la ciudad china de Zhengzhou debido a la intensa niebla, según los equipos de rescate y la cadena estatal CCTV. Según el servicio meteorológico, el día del siniestro, la visibilidad en muchas zonas era inferior a 500 metros, y en ocasiones descendía hasta los 200 metros. Mientras tanto, el puente sobre el río Amarillo es un paso muy importante, y un accidente de tal magnitud lo bloqueó durante bastante tiempo. Según informan los medios estatales, muchas de las víctimas quedaron atrapadas en sus vehículos y el servicio de bomberos envió 11 vehículos especializados y 66 bomberos para ayudar. ¿Te imaginas cuánto tiempo y esfuerzo costó desenredar todo aquel caos de coches y camiones apilados unos encima de otros? Derrumbe de un puente. En marzo de 2024, una inundación y un corrimiento de tierras azotaron la provincia suroccidental de Sichuan, causando la muerte de al menos 2 personas y dejando a otras 12 desaparecidas. Numerosas viviendas quedaron destruidas cuando los torrentes de las montañas arrasaron literalmente parte del pueblo de Ridi, a los pies del Himalaya. Pero eso no es todo. Un puente de carretera también resultó dañado, lo que provocó que varios vehículos se desplomaran al suelo. El puente conectaba 2 túneles y estaba situado a lo largo de la autopista que une Kandin y Yan. Según las autoridades, al menos 3 vehículos en los que viajaban 6 personas se salieron de la carretera. Parece terrible, pero no es el único caso de infraestructuras que sufren los embates de la naturaleza. También en 2024, al menos 12 personas murieron y 30 desaparecieron al derrumbarse un puente debido a las fuertes lluvias en el noroeste de China. El desastre ocurrió en julio en el condado de Jiaxi, provincia de Shanxi, y unos 20 vehículos fueron arrastrados por las aguas. Inmediatamente se puso en marcha una operación de rescate. La Administración Nacional de Incendios y Salvamento de China informó de que se había enviado al lugar un equipo de rescate formado por 859 personas, 90 vehículos, 20 embarcaciones y 41 drones. Al mismo tiempo, Xi Jinping instó a los gobiernos locales a responsabilizarse de los sistemas de vigilancia y alerta temprana. Se espera que se tomen las medidas necesarias para evitar este tipo de incidentes en el futuro, ya que China es un lugar donde los desastres naturales no son infrecuentes. Solo en 2024 se produjeron varias inundaciones graves en las regiones central y meridional. En el este de China, un tornado mató a una persona e hirió a otras 79, además de causar graves daños en estructuras. Desprendimientos de tierra mortales asolaron la provincia de Hunan, y en la provincia meridional de Guangdong, las inundaciones mataron a 38 personas. Tal es la trágica realidad. ¿Me debes un like? ¡Hasta luego!